acabo de compartir el material. A ver, el día de hoy tenemos un artículo eh, de temática que nos interesa ahora demasiado. Bien, un artículo del año pasado. La fecha del artículo es del 2023. Imagínate tú, cuando, digamos, todavía no teníamos esa percepción eh, tan abrumadora de la delincuencia que tenemos el día de hoy. Es decir, sí teníamos la percepción de que la delincuencia había subido post pandemia, que la delincuencia ya había ganado bastante terreno, que de la delincuencia pues no se estaba generalizando, se estaba pues no divulgando por cada parte de el país, pero no teníamos la noción de que la delincuencia nos había sobrepasado todavía hasta ese momento, como la tenemos hoy en día, ¿no? Hoy en día creo que eh, no hay persona alguna en el Perú que no se sienta pues no insegura, que no le genere estrés la inseguridad y que no tenga miedo, digamos, a hacer las actividades comunes en la calle, pues no de la manera más normal. O sea, por ejemplo, me refiero, creo que todos hemos pensado en este tiempo actualmente, pues no que si vamos simplemente a tomar nuestro carro podemos ser víctimas de un robo, bien, que si vamos caminando al mercado, o sea, también nos pueden robar, bien, que si estamos en un transporte público, o sea, podemos toparnos con un panorama o un proceso, un fenómeno pues nefasto como una balacera, bien, eh, que si vamos, por ejemplo, a comer, no sé, a la calle con nuestros familiares, nuestros amigos, igual nos pueden asaltar, podemos tener la mala suerte de que asalten el lugar y así sucesivamente, ¿no? Incluso en los diferentes trabajos, hay algunos trabajos que están más expuestos, ¿no? También nos pueden asaltar o nos pueden, o se puede cometer algún acto criminal. Bien, yo, por ejemplo, sirvo aquí de caso, soy sincero, yo cuando tengo que ir a comprar a la esquina o tengo que ir a comprar al mercado, yo ya ni siquiera llevo el celular, porque sí es un miedo, digamos, que hemos internalizado porque vemos que sigue avanzando la delincuencia, no, el sicariato ha avanzado de una manera, pues, no exorbitante y lamentablemente no se ha hecho nada, no se desde que empezaron a ver estos casos, no se previó nada. Bien, las autoridades de repente pensaron que esto no iba a escalar, que eran casos pues no aislados. Y lamentablemente el día de hoy pues todo está descontrolado, ¿no? No hay un control exacto por parte de las autoridades. En el caso de las extorsiones también, justamente. El texto nos va a hablar acerca de ciertos casos ocurridos el año pasado, ¿no? Por extorsión. Eh, y como vuelvo a repetir, pues no parece que hoy en día estamos en tierra de nadie porque, como se va a decir también en el artículo, los estados de emergencia no han servido, no sirven y no servirán para nada si es que simplemente pues no son teóricos, si simplemente pues no son un saludo a la bandera y no forman parte de medidas pues no pensadas, medidas analizadas y medidas ejecutadas correctamente. Bien, simplemente se dice pues no, bueno, no vamos a declarar estado de emergencia esta zona del país y con eso pues no se acaba todo. Entonces, ¿qué resultados positivos van a dar? No hay ningún resultado positivo. Bien. Y claro, aquí también vamos a poder observar ese contraste que yo señalaba, digamos, desde semanas anteriores cuando te decía que este problema viene después también de la pandemia, post pandemia, porque si bien es cierto, antes de la pandemia, digamos, en el año 2019,
teníamos índices de delincuencia, los índices no eran tan altos y en efecto las percepciones no eran también, pues, no tan gravitantes como las son hoy en día. O sea, si, por ejemplo, antes de la pandemia teníamos al año, pues, no, digamos, 900 casos de extorsión, no sé, 2000, o sea, ahora esos casos se han quintuplicado. Bien, son exorbitantes a comparación, pues, no de la época prepandemia. Y eso también a nosotros nos llevaría a reflexionar acerca de lo que ha sucedido en la misma pandemia, lo que ha sucedido en la cuarentena y que ha permitido, pues, no que esto se intensifique. Porque no es simplemente decir, bueno, post pandemia creció la delincuencia, no, o sea, hay factores, hay causas, eh, hay algo que ha hecho que crezca la delincuencia, ¿no? O sea, puedes ahí buscar causas económicas, puedes buscar causas psicológicas, puedes buscar causas políticas, causas sociales. Bien, que nos permitan a nosotros detectar los problemas. O de repente, mira, de repente esto no se soluciona de aquí a 15 20 años cuando tú tengas la oportunidad de llegar, ¿no?, al gobierno, podría ser, y tu reflexión podría ayudarte a solucionar, mira, el problema. Porque ya sabemos que dentro de la política peruana los problemas se arrastran, ¿no? Se arrastran y nunca se terminan por solucionarse de una forma correcta. Esa es nuestra realidad. Pues, ¿qué vamos a hacer? Si, por ejemplo, tocamos otro problema como el transporte, o sea, mira cuántos años tenemos este problema y no lo podemos solucionar, ¿no? Se siguen hasta ahora, pues, no arrastrando los problemas del pasado y cuando alguien quiere solucionar algún problema, por ahí se le pone, no, alguna traba, ¿no? Por ejemplo, yo no soy partidario de el alcalde de Lima, no voté por él, ¿no? Pero me parece a mí que ahora está haciendo cosas que se tendrían que apoyar, ¿no? Porque de alguna manera va a mejorar este problema que tenemos pues de hace 20 30 años, como es el transporte, que es caótico. O sea, somos categorizados como la peor ciudad de América Latina, con un transporte muy congestionado, pero intenta hacer algo bien y en lugar pues de ayudar o en lugar de eh, por ahí, pues no, si hay algún problema, tratar de sumar para que se solucione ese problema potencial, más bien se pone traba, ¿no? Por ejemplo, en el caso de esta gestión de los trenes que van a traer de California, que a mí me parece, o sea, no sé qué punto negativo podríamos verle a esa gestión, porque o sea, la ruta que cubre Lima-Chosica, primero no se da abasto, en segundo es un servicio pésimo, ¿no? Incluso un servicio que a los estudiantes de San Marcos muchas veces no les ha querido cobrar, pues no por ley, su pasaje medio. Bien, entonces no sé qué efecto negativo tendría eso, pero hay muchas personas que se oponen, ¿no? Se oponen, o sea, prefieren seguir andando en Chosicano. O de repente se oponen porque ellos no tienen pues esa necesidad de ir de Chosica a Lima o de Lima a Chosica, ¿no? Como si hay varias personas, bien, estudiantes, trabajadores, etcétera. Entonces, ese es otro problema también, ¿no? La envidia de repente, pues, ¿no? Porque uno tiene la capacidad y el otro no, o de repente la envidia porque lo hace una ideología política contraria a la mía, porque si lo hace una ideología política con la que yo comparto, entonces está bien, pero si lo hace una ideología política que es contraria a la mía, entonces no, tengo que encontrarle cualquier problema, así sea positivo para la sociedad, no, no es así, pues, bien. Por esas razones justamente es que venimos arrastrando estos problemas. Y ahora mismo estamos hablando de la seguridad, que también pues no se soluciona hace años. Entonces, mis estimados, ese es el preámbulo que quería señalar para pasar a leer. Ahora les voy a dar tiempo a ustedes para que puedan razonar el texto y para que luego podamos compartir ideas. Bien, son 10 y 13 entonces.
Empezamos a las 10:18. Por favor, lee el texto, subraya, analízalo bien. Empezamos 10:18.
Bien, chicos, se cumplió el tiempo. Empezamos entonces a leer. A ver, nos dice el texto lo siguiente. La explosión de una granada frente a una discoteca del distrito limeño de San Juan del Urigancho el pasado 15 de septiembre, que terminó con 15 personas heridas, ha dejado en evidencia el avance del crimen organizado en Perú. Esta ha sido solo una de las muestras de la falta de estrategias en materia de seguridad ciudadana. En los últimos días, casos de extorsión en el distrito más poblado del país llenaron los noticieros. Restaurantes, bares, discotecas y otros negocios han sido víctimas de este y otros delitos, que ponen en riesgo la integridad de comerciantes y sus familias. Ante esta situación, el gobierno de la presidenta Dina Boluarte declaró en estado de emergencia a 9 distritos del país: San Juan del Urigancho y San Martín de Porres, en Lima Metropolitana, y otros 7: Sullana, Bellavista, Marcabelica, Salitral, Querecotillo, Ignacio Escudero y Miguel Checa, de la provincia de Sullana, en la región Piura. Esta no es la primera vez que el Ejecutivo dicta una medida de ese tipo con la finalidad de reducir actos delictivos. En febrero de 2022, durante la presidencia de Pedro Castillo, también se ordenó el estado de emergencia en Lima Metropolitana y en la provincia constitucional del Callao. Posteriormente, la medida se extendió hasta en 6 oportunidades, acumulando un total de 315 días sin mostrar mayores resultados. Bueno, y aquí te están, digamos, narrando el panorama que se vive, y claro, que se vive desde el 2022, pero que, o sea, es una verdad cierta que ahora actualmente las cosas pues no están en un punto mayor, ¿no? Gradualmente se percibe que ahora esta delincuencia pues no ha tomado terreno, avanzado de manera pues no muy gravitante, y incluso fíjate tú, hasta en el caso de extorsión se habla ya de crimen organizado, no simplemente pues no de crimen. O sea, antes había de repente uno, dos delincuentes que extorsionaban bien a un local, dos local, o a una persona, dos, tres personas, pues no. Y ya, pero ahora se habla pues no de una organización criminal que justamente tiene, se debe entender, ello tiene pues no sistematizado este delito en Lima Metropolitana o en varias partes de el país, y operan pues no en forma conjunta o de forma conjunta, eh, haciendo o cometiendo este delito, pues no sistemáticamente. O sea, ya hay mayor elaboración en ese crimen que anteriormente, digamos, se hacía de una manera más rudimentaria, más básica, ¿no? Más rústica. Ahora, la tipología del derecho permite, pues, no categorizarlos como una organización. Y claro, ahí se ve el avance, ¿no? Ya no existe el trabajo, pues, no, digamos, básico criminal anterior, sino ya es un sistema, ¿no? Y cuando es un sistema, es más difícil exterminar, pues, no esa organización, porque eh, tú, digamos, atacas una parte del sistema, sigue las otras partes del sistema, pues no hacen que esa parte atacada se vuelva a recomponer y vuelva a no actuar, y entonces así casi siempre pasa. Bien, para matar, digamos, al sistema tendrías que exterminarlo al mismo tiempo. Pero eso pues no es un tanto difícil en cuanto, como hemos observado y he señalado aquí, eh, se dictan medidas simplemente pues no para tratar de calmar a la gente, medidas pues no muy abstractas, medidas pues no teóricas que quedan en ello y que no se ejecuta pues no de la manera como se deberían de ejecutar. Bien, ese es un problema. Y te das cuenta pues no que eso viene sucediendo desde el año 2022, desde el gobierno de Pedro Castillo. Luego ha pasado también el año pasado, en el 2023, con ya Dina Boluarte. Ahora está pasando hoy,
Actualmente no estamos en estado de emergencia, pero es como que un saludo a la bandera, no se ve un cambio en la seguridad. Todos los días pues nos siguen robando, siguen matando, bien, siguen extorsionando, etcétera, etcétera. Nos vamos al siguiente párrafo entonces. A ver, disculpen, nos dice. La primera disposición, publicada mediante el Decreto Supremo número 012-2022-PCM, fue ordenada el 2 de febrero del año pasado, indicando como objetivo reducir las acciones delictivas cometidas por delincuentes comunes y bandas criminales organizadas. La medida fue prorrogada por disposición del desmandatario hasta mediados de diciembre, a través del Decreto Supremo número 131-2022-SM, publicado el 29 de octubre de 2022. Sin embargo, durante el periodo de la emergencia, las cifras sobre inseguridad ciudadana no mejoraron. Según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática, entre marzo y agosto de ese año, el 26,6% de ciudadanos de Lima Metropolitana de 15 años a más aseguró que había sido víctima de un hecho delictivo. Esto representa 6,5 puntos porcentuales más que en el mismo periodo del 2021. En Callao, la tendencia fue similar. Ahí, el 23% de la población declaró que había sido víctima de algún delito durante el año pasado. La cifra también implicó un aumento, en este caso de 5,2 puntos porcentuales, en lo que respecta a denuncias. Durante todo el 2022 se reportaron 165.818 vinculadas a la comisión de delitos en Lima Metropolitana, según cifras del Ministerio del Interior, recogidas por el INEI. Un año antes, según la misma fuente, se registraron 130.160. En otras palabras, las denuncias ante la policía crecieron en 27,4%, pese al prolongado estado de emergencia. Bueno, aquí se vuelve a repetir, digamos, el tópico acerca de los estados de emergencia que se hacen por papel, pero que no se, digamos, no se ejecutan de la manera pues no adecuada, ya una cuestión que ya hemos señalado. Pero lo interesante de este párrafo es que te presenta cifras reales, ¿no? Cifras acerca pues no de cuántas personas aproximadamente han sufrido pues no un hecho delictivo. Por ejemplo, yo podría estar dentro de estas cifras de este año porque ahí, por ejemplo, este año me han robado el celular, ¿no? A partir pues no de la modalidad de delincuentes pues no que usan la moto lineal para arranchar el celular, por ejemplo. Bien. Y en mi familia también, pues, no, dos casos más han sucedido así, pues, no de robo. O sea, hemos sufrido este año por lo menos como tres miembros más de mi familia, pues, no han sufrido robos también. O sea, se nota que la delincuencia, pues, no ha avanzado. Y eso digamos, se observa también en los datos aquí reales que te está presentando el texto, recopilados a través, pues, ¿no? Del INEI. Bien. Más allá de eso, más allá de estos datos reales, aquí también tendremos que reflexionar acerca del papel de la policía, pues, ¿no? Porque se habla de las denuncias, pero, a ver, a partir, por ejemplo, de el último caso que hemos visto de esta chica que han descuartizado hace una semana aproximadamente, si no mal recuerdo, y el caso descrito que señalaba pues que la madre fue una y otra vez a denunciar y no querían recibir su denuncia. Y de repente aquí uno de ustedes diría, pero profesor, es que por disposición siempre para las denuncias de desaparición se tiene que esperar pues no las 24 horas, 48 horas, bien. Bueno, pero más allá de eso, si uno va a las comisarías, pues no de los diferentes lugares de Lima,
siempre nota pues como que no te quieren recibir la denuncia, como que no hay predisposición, ¿no? De ayudarte. Y claro, de repente uno podría pensar que hay temas detrás, ¿no? Como el estrés de los mismos policías por muchos casos, no sé, el hecho de que sea pues un caso para ellos percibidos como no tan grave. Puede haber muchas razones, pero la realidad también te dice que la policía no sabe o no tiene, digamos, esa capacidad, ese tino para recibir las denuncias o simplemente muchas veces no recibe, pues, ¿no? Las denuncias y eso también es un problema. Ojo que aquí no hay que generalizar y decir que todos los policías son así, no, simplemente eh, es una realidad que a veces no se quiere aceptar las denuncias o no se tiene, pues, no, digamos, ese tino para de alguna manera pues transportar o sentar las denuncias, ¿no? Por parte de la policía. Nos vamos al siguiente párrafo. Entonces nos dice, a ver, no solo eso, las estadísticas del INEI también revelaron que entre febrero y diciembre de 2022, el porcentaje de personas mayores de 15 años que sufrieron un hecho delictivo con arma de fuego en Lima Metropolitana se mantuvo entre el 16,3% y el 14,8%. Sin embargo, luego de los 315 días que duró el estado de emergencia, las cifras siguieron creciendo. Entre enero y junio de 2023, el porcentaje llegó a 18,1%, de acuerdo a datos preliminares de la misma fuente. En el Callao tampoco se logró reducir la victimización. Entre febrero y diciembre de 2022, el indicador fluctuó entre 17 y 14,5%, mientras que en el primer semestre de este año el porcentaje se mantuvo en 14,5% según datos preliminares. Bien, entonces se siguen presentando aquí cifras reales acerca, pues, ¿no? De hechos delictivos con un arma de fuego, en este caso, que también, pues, no indican una criminalidad alta. ¿Eh? O sea, de repente las cifras anteriores refieren simplemente a actos delictivos en general, simplemente a raqueteo, ¿no? O que estás por, digamos, por la calle y te arranchan el celular y se corren, o que estás en el carro y también te arranchan el celular y corren. Pero aquí ya se está hablando, pues, ¿no? De actos delictivos con un arma de fuego, ¿no? Que además también a nosotros nos puede, ¿no? Dar evidencias para inferir que no hay un control justamente de las armas que llegan a territorio peruano o que se reparten a las Fuerzas Armadas, ¿no? Porque ¿cómo llegan esas armas a las manos de estos criminales, ¿no? Incluso por ahí hay reportajes, hay artículos periodísticos que señalan que algunos policías pues no alquilan sus armas, ¿no? No sé si algunos llegan incluso a venderlas, pero sí se señala que algunos pues no alquilan sus armas. Y bueno, hay un problema pues no ahí estructural de fondo, ¿no? O sea, como tú que tienes que servir pues no a tu patria, de alguna manera generas un daño mayor, pues no alquilando esa arma que te la han dado para defender, no a tu nación, generas un daño, pues no alquilando justamente ese elemento. Ahí me parece que se debería trabajar bastante también ese tópico, ese tema en la policía. A ver, nos dice el siguiente párrafo. En diálogo con el general PNP Eduardo Pérez Rocha, ex comandante general de la policía, señaló que para declararse un estado de emergencia
Tiene que existir primero una planificación respecto a los objetivos y, en segundo lugar, conocer cómo hacer frente al problema, es decir, un trabajo de inteligencia previo que permita hacer retenciones y decomisar armamento, entre otras acciones. Actualmente no hay planificación. Son medidas populistas que dan la apariencia de solucionar el problema. Esto es peligroso y no ha sido bien ejecutado. ¿Cómo se va a tomar una medida de esa magnitud vía Zoom en referencia al viaje a Estados Unidos de la presidenta? Me parece que esto está mal porque no hay planificación ni políticas públicas para la seguridad, dijo. Y claro, eso es lo que estábamos comentando. O sea, simplemente se dice, bueno, vamos a declarar en estado de emergencia, pero no se tiene un plan. No se sabe qué hacer, o si en todo caso algunas autoridades ayudan, pues no, en el estado de emergencia y terminan por capturar a, digamos, muchas personas que tienen requisitorias o personas que de alguna manera están cometiendo un delito, pero que no tienen requisitoria y que tienen que ser acusados. También lo otro tema es que el Ministerio Público a veces no hace bien su trabajo, los termina por soltar, o el Poder Judicial, ¿no? ¿Y por qué sucede esto? Porque hay otro tema también de trasfondo que señalan o que, digamos, es la causa, la razón o la justificación de la que se agarran los jueces a veces para soltar a muchas personas que aparentemente han cometido un delito, eh, que señala pues que las cárceles están hacinadas, que no hay espacio ya para, digamos, esta persona que ha cometido un delito menor, se le puede perdonar, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, es otro tema también ahí, ¿no? Que no hay, digamos, ya espacio supuestamente para condenar a personas que han cometido un delito. Así, por ejemplo, por el hacinamiento post pandemia, ya a los hombres que no pasan una manutención ya no se les está encarcelando, por ejemplo, ¿no? Antes de pandemia, a los hombres que no pasaban planificación y estaban condenados, ya se les encarcelaba, ahora ya no, por ejemplo, ¿no? Y claro, con eso no estoy diciendo que se debería encarcelar, ¿no? A los hombres simplemente pues no porque no pueden pasar, digamos, alimentación a sus hijos, ¿no? Porque ahí hay que analizar más cuestiones. Pero el hecho de que no se pase pensión a los hijos o no se le pase, pues no, algo a los hijos para que puedan de alguna manera sostenerse, o sea, es un delito, sí o sí, ¿no? O sea, eso sí es lamentable porque, por ejemplo, está de alguna manera no permitiendo el desarrollo adecuado de ese niño, de esa niña, que después podría ser un problema también para la sociedad. Entonces, fíjate tú cómo hay problema tras problema, tras problema, tras problema, ¿no? O sea, no es que simplemente hablemos de delincuencia y ya, y son delincuentes y la delincuencia es esto, y ya, no. O sea, hay todo pues una cadena ahí de problemas que se deben de analizar. Nos vamos al siguiente párrafo. Nos dice, en paralelo, el ex ministro del Interior, Rubén Vargas, perdón, incidió en que en el país, disculpen, el estado de emergencia ha sido usado demagógicamente por gobiernos que no saben cómo enfrentar el problema. Y acotó que los estados de emergencia, como se han hecho en el Perú, están absolutamente desconectados de una estrategia y de políticas públicas. Son anuncios políticos vacíos porque básicamente de lo que se trata es de generar cortinas de humo para engañar a la población, dándole a entender que se está haciendo algo para remediar ese problema que les preocupa y les mantiene en zozobra, afirmó. Una opinión similar tiene el ex ministro del Interior, Kluber Aliaga. Lo ideal sería que exista inteligencia previa
al decreto de estado de emergencia que permita que en poco tiempo se logren resultados. No se trata de poner estado de emergencia sin tener nada listo y afectar los derechos fundamentales de las personas. Y aquí hay razón, ¿no? Claro, y además parece que fuera simplemente como para que las personas digan, bueno, se hace algo y quede ahí todo, ¿no? Y serían acciones como que de parte, pues, ¿no? Del Ejecutivo para que ellos sigan desarrollando otras acciones que les interesan, que sí les interesan, ¿no? Como por ejemplo ahora hay una Boluarte, más que la seguridad del país, le debe estar interesando, pues, ¿no? La seguridad, pues, ¿no? De su hermano, que ha sido condenado con una prisión preventiva y que esta no ha habido, ¿no? O sea, debe estar preocupada en esconder, en proteger a su hermano, más que, por ejemplo, proteger a todos los peruanos. Esa es una verdad, ¿no? Una verdad, digamos, muy, pero muy sólida, ¿no? Porque hasta el día de hoy no se encuentra a su hermano, como por ejemplo no se encuentra a su amigo, pues no, a su maestro Vladimir Cerrón. Bien, entonces se trata obviamente el estado de emergencia de medidas que sirven simplemente para que las personas sigan creyendo que se hace algo y para que estén entretenidas con esas supuestas medidas y el ejecutivo, la presidenta, pues no hagan otras cosas que les interesan a ellos, más no les interesa, pues no al pueblo, o no son positivas para el pueblo. Nos vamos a el siguiente párrafo, nos dice, lo cierto es que la delincuencia sigue avanzando en el país, especialmente la vinculada al delito de extorsión. Según información de la Policía Nacional publicada por el Instituto de Defensa Legal, entre enero y junio de 2019 se registraron 1.246 denuncias por este motivo. En 2022 la cifra se triplicó, alcanzando las 3.919 denuncias en el mismo periodo. En el primer semestre de este año, asimismo, el indicador creció otro 97,7%, 7.747 casos. Además, entre abril y junio de 2023, la Central Única de Denuncias recibió 463 denuncias por extorsión vinculada únicamente a préstamos en la modalidad gota a gota en el ámbito nacional. De acuerdo a información del Viceministerio de Seguridad Pública, el Ministerio del Interior. Las tres principales zonas geográficas donde se reportaron estos hechos fueron Lima, Callao y Piura. Dentro de Lima metropolitana, los distritos con más casos son San Martín de Porres, Comas y San Juan del Lurigancho. Fíjate tú, es algo que habíamos dicho ya en el inicio, disculpen, eh, prepandemia los casos existían, pero eran menor, ¿no? Ahora fíjate tú, en el 2022, a comparación del 2019, los casos se triplicaron. Ahora, del 2022 al 2024, o sea, es claro también que los casos han aumentado. ¿En cuánto estaremos? Ahora, si uno busca, es casi seguro que sobrepasan los 4.000. Y otra cuestión también que deberíamos tomar en cuenta aquí es que muchas personas no denuncian. Y aquí me podría decir alguien, ¿no? Pero por eso lo mismo debe haber sucedido en el 2019. Sí, pero se debería entender que con más, digamos, intensidad en la actualidad. O sea, si por ejemplo en el 2019 no denunciaban, pues no unos 400, 500, se debería entender que actualmente no deben denunciar, pues no más, o sea, el doble, ¿no? Unos 900.000 personas. ¿Y por qué? Basándose en qué? En la lógica, simplemente, ¿no? Porque actualmente las extorsiones son, digamos, más violentas, ¿no? Que en el año 2019, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente se ha sistematizado, pues ¿no? Ahora son organizaciones criminales, ya no son simplemente dos o tres delincuentes que extorsionan, no. Bien, y estas organizaciones amenazan de manera, pues, no más violenta, de manera más intensa, de manera más, no nefasta a las personas para que no puedan o para que no denuncien. Entonces, eso es algo lógico. Hay que ver también, ¿no? Esas cifras de cuántas personas aproximadamente no denuncian. Y es algo que yo
conozco de cerca, ¿no? Porque yo que me movilizo, por ejemplo, con mucho transporte público en ciertas ocasiones, he visto que a las motos, o sea, a los mototaxistas de ciertas líneas, les cobran, pues, ¿no? Aquí, por ejemplo, yo vivo en Los Olivos, les cobran, pues, ¿no? Diariamente sus 3 5 soles, a veces, o a otras líneas, pues, ¿no? Me he dado cuenta que se les cobra, no diariamente, pero por ahí en los diálogos que he escuchado, pues, ¿no? Mensualmente también hay, pues, un sistema de cupos. Entonces, esas personas también que están siendo extorsionadas, o sea, muchos de ellos no denuncian. Entonces, es otro tema también que ver, ¿no? ¿Cuántos no denuncian? Y ver también a quiénes están extorsionando más, porque hasta el momento no se habla de extorsiones a, por ejemplo, las personas que trabajan en los mercados de manera, pues, no informal. Sí, se habla, pues, ¿no? De los informales del centro de Lima, de Gamarra, que les cobran los cupos, pero también, por ejemplo, eso sucede en los mercados de cono. Entonces, es otro tema también, personas que no denuncian. A ver, eh, nos vamos entonces al siguiente párrafo. Nos dice, por ello, el exministro del Interior, Kluber Aliaga, resume claramente qué es y para qué sirve la inteligencia policial. Es el conocimiento con el mayor rigor científico posible de la actividad criminal. Es la información procesada, analizada, que te da conocimiento, o sea, quiénes son los delincuentes, dónde están, cómo lo hacen, dónde lo hacen, qué equipamiento tienen, quiénes los ayudan, etcétera. Eso te permite organizar operativos y tomar decisiones. La necesidad de fortalecer los órganos que producen inteligencia policial ha vuelto al debate público por el aumento de los índices de criminalidad, como revelan las cifras del INEI. Especialistas en seguridad ciudadana y exministros del Interior consultados para este informe consideran necesario mejorar las unidades policiales que realizan inteligencia para lograr capturar de manera efectiva a los cabecillas de las bandas criminales y así lograr su desarticulación. Oye, y aparte de esto, también date cuenta que es importante capacitar de mejor manera a los que hacen inteligencia, porque debes recordar hace como un mes a estos efectivos policiales Terna que intervinieron en una zona, si no mal recuerdo, de Barrios Altos o La Victoria, y que fueron pues no atacados brutalmente por no actuar de manera adecuada. ¿Sí? O sea, la persona que estaba liderando pues no esa intervención, fíjate que de inteligencia casi no tuvo nada, porque sus agentes terminaron pues no golpeados casi al borde de la muerte. Entonces, es otro tema también. Bien, capacitar a los que van a hacer, pues, no inteligencia, porque si solamente decimos, no, hay que crear un servicio de inteligencia aparte, o un nuevo servicio inteligente, o no, o una nueva dirección, pero si no hay capacitación, entonces no va a servir para nada, ¿no? Esa nueva oficina, esa nueva unidad. Es otro tema también que deberíamos tener en cuenta. Nos vamos al siguiente párrafo, nos dice, según el último Censo Nacional de Comisarías realizado en 2017 por el INEI, en el ámbito nacional existían hasta esa fecha 4.318 efectivos policiales dedicados a la investigación policial. En Lima Metropolitana, en tanto, los agentes dedicados a esa función eran solo 1.129. El comandante general de la PNP, Jorge Angulo Tejada, reconoció que su estrategia para la lucha contra el crimen organizado se sostiene en dos aristas. La primera es preventiva, donde tratamos de controlar territorios, espacios, para que no sean tomados por organizaciones criminales. El otro eje de la investigación criminal, lo que implica la inteligencia operativa, resaltó. El Manual de Doctrina de Inteligencia Policial indica que la investigación criminal difiere de la inteligencia policial. La primera es el proceso de búsqueda de información para demostrar un hecho punible y normalmente se produce en colaboración con una investigación fiscal, mientras que la segunda sirve para una mejor toma de decisiones,
que permite adelantarse a los hechos criminales y delincuenciales. No obstante, en la policía los órganos a cargo de la investigación criminal también producen inteligencia. El manual precisa que la inteligencia operativa policial implica la obtención de conocimientos para anticipar las situaciones de riesgo que impliquen una amenaza a la seguridad nacional, el orden interno, el orden público y la seguridad ciudadana. Además, establece que el órgano encargado de centralizar y establecer las directivas de inteligencia policial es la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional del Perú, la cual recoge información de inteligencia que producen todas las áreas especializadas de la institución. Bueno, aquí en este párrafo no hay mucho que comentar. Te señalan, pues, ¿no? Cómo está organizado este sistema de investigación de la policía. Digamos que en todo caso tendríamos que señalar lo mismo que hemos señalado en el párrafo anterior. Si hay aspectos que mejorar o si se puede capacitar de forma constante o de forma intensa, no a los efectivos, sería mejor para que no se cometan, pues, no errores ya vistos. A ver, nos dice el último párrafo. El especialista en seguridad ciudadana y crimen organizado, Frank Casazulca, indicó a este medio que debajo de la DIRIN se encuentra la Dirección Nacional de Investigación Criminal, actualmente liderada por el general Óscar Arreola Delgado. Esta unidad tiene a cargo todos los órganos especializados dedicados a la lucha contra las bandas criminales y toda manifestación ilícita. En esta área se encuentra la Dirección Antidrogas, la Dirección contra el Terrorismo, la Dirección de Investigación del Lavado de Activos y la Dirección de Investigación Criminal, entre otras. Para el general PNP en retiro y exministro del Interior, Kluber Aliaga, esta última, la de Iringri, actualmente a cargo del general PNP Luis Flores Solís, es la encargada de luchar contra el crimen organizado y la delincuencia común. Además, también está facultada para producir inteligencia operativa para desbaratar bandas criminales. Por ejemplo, en el caso de San Juan del Lurigancho, tendría que ver la de Iringri porque es un tema de extorsiones, cobro de cupos, crimen organizado, eso es la de Iringri, indicó. No obstante, la Policía Nacional del Perú ha reconocido que el Plan Mariano Santos 2030, aprobado en 2021, que la Dirección Nacional de Investigación Criminal tiene, por lo menos, deficiencias de infraestructura. Bueno, y ese es otro tema, ¿no? Importante también, la infraestructura. O sea, claro, tienes direcciones, teóricamente, tienes, digamos, un plan, también teóricamente, tienes, digamos, no toda la predisposición en palabras, bien, pero no tienes el material, no tienes las herramientas. Te falta, digamos, lo más importante para que puedas aplicar, ¿no? Es otro tema también muy importante, es otro tópico, la infraestructura, para que tú veas que no solamente en el ámbito educativo se carece de infraestructura, sino también, pues, ¿no? En los diferentes ámbitos, ¿no? Y ese es otro problema también estructural del país, ¿no? O sea, dime un sector que no tenga problemas referente a su infraestructura. El sector educativo lo tiene. O sea, mira nomás la universidad en la que nosotros nos estamos desarrollando, o la que queremos entrar actualmente. San Marcos tiene problemas de infraestructura, sí, siendo la universidad emblemática eh, del Estado Nacional, bien, del Perú. El sector salud, los hospitales, ¿tienen problemas de infraestructura? Tienen problemas de infraestructura. Hasta el día de hoy reclaman, hasta el día de hoy se solicita y a veces se hace caso, a veces no. Ahora, fíjate tú, la seguridad. ¿Tiene problemas de infraestructura? Sí, se acaba de decir de forma literal. Es otro tópico también, pues, ¿no? Que solucionar. Otro problema que se viene arrastrando. Y habíamos también hablado, ¿no? Al inicio de el transporte, ¿no? ¿Tiene problemas de infraestructura? Sí. Hasta el día de hoy, pues no. Se siguen construyendo, digamos, pistas, se siguen construyendo, pues, no bypasses, etcétera, etcétera. Bien. Entonces, mis estimados, hay mucho por qué reflexionar.
hay mucho que analizar, hay mucho que indagar también. Ahora, aquí me quedo, no sé qué opinión tú puedas compartir, puedas rebatir, puedas criticar, puedas no señalar. Mi estimada Jennifer, por favor. Buenos días, profesor. Yo creo que mayormente estos problemas se deben mucho al Estado y al Ejecutivo también, al Legislativo, porque muchas veces legisla leyes para proteger a estos mismos criminales, como aquella ley de que no puedes intervenir sin un abogado y esperar a que vengas. Sí, se perdió, creo, el audio. Ya, sí, bueno, la idea ya se había matizado, ¿no? De mi estimada Jennifer. Sí, es cierto, ¿no? También el Congreso también tiene ahí incidencia, ¿no? Esa ley, digamos, que han aprobado o de forma, pues, no, digamos, casi en estos últimos tiempos, pero también impide, ¿no? Impide que se ejecute de manera adecuada, pues, ¿no? Digamos, las intervenciones, ¿no? Y los diferentes planes que se crean, que se producen, pues, ¿no? En las oficinas policiales de inteligencia. Y claro, ¿no? También forman parte de este problema. Eso no lo tengan, pues, no, digamos, por separado, no duden de ello. Bien, eh, hay que trabajar bastante en ese aspecto. eh, en el aspecto, digo yo, político, ¿no? Porque estábamos hablando, claro, solamente del Ejecutivo, pero ahora mi estimada Jennifer nos ha hecho ver que también el Congreso, pues, ¿no? También suma a esta problemática de la inseguridad. Y eso es cierto, porque hace como 2 meses estaba viendo el trabajo de la policía de inteligencia que estaba haciendo seguimiento a una organización criminal que asaltaba, pues, no, a camiones de carga y que tenía, pues, no, su base en, si no me recuerdo, en Sarita, en el Callao, y que justamente gracias a esta nueva ley, ¿no? Esta modificación aprobada por el Congreso, de los 6 o 8 que estaban, pues, no predispuestos a intervenir, gracias a esa nueva modificación se lograron escapar, pues, no, 3, si no mal recuerdo. Entonces, eh, hay que también, pues, no observar eh, esa materia legislativa que no permite actuar de manera adecuada. Bien, ¿qué más podríamos decir, mis estimados? Ustedes que han leído el texto, por favor. A ver, porque fíjate que es un problema que tú estás viviendo actualmente. Aquí somos, a ver, ahorita 343. De los 343, yo estoy seguro que uno más, aparte de mi persona, ha sufrido algún acto de delincuencia. Bien, no sé si este año o el año pasado, pero estadísticamente eso es casi seguro. A ver si mi estimada Yasmin, ¿quería señalar algo nuevamente? No, a Bueno, sí, ver. eh, sí. Quería concluirlo bien antes. Eh, y decir que también la delincuencia ha aumentado debido también al ministro, ¿no? Que no ayuda mucho ya que él había hecho en algún reportaje que las denuncias habían disminuido y muchas de estas denuncias habían disminuido por el temor a que lo represalias contra ellos. Eso es todo. Claro, claro, eso es lo que estamos diciendo, ¿no? ¿Cuántos no denuncian? Sí, muy bien. También es otro tópico a analizar. Y mi estimada Brigitte, a ver, para terminar, Bueno, cabe recalcar también que debido a esto que hacen los estados de emergencia, nosotros como ciudadanos
nos confiamos, ¿no? Confiamos que ya por eso ya están haciendo planes, planificaciones de solución para esta problemática que hasta ahorita solo se está agravando, ¿no? Deberíamos de ser más conscientes y no nos debemos de dejarnos llevar también por eso. Claro, sí, se tiene que reflexionar más. Muy bien, mis estimados. Bueno, tenemos ahí tema para reflexionar, tenemos información también para seguir investigando. Ya nos ganó el tiempo, nos quedaríamos aquí. Nos vemos el siguiente sábado, si Dios lo permite. Cuídense, que tengan un excelente sábado, un excelente fin de semana. Abrazos, abrazos para todos. Cuídense, Chao, profesor, cuídese, muchas gracias. cuídense, cuídense. Chao.